Muy buenas tardes, amigos que nos acompañan en esta ocasión. Mi nombre es Alexis Helmer, soy director de la Biblioteca Palafoxiana y es un enorme placer para mí estar en esta tarde presentando un tema muy importante para todos los que nos dedicamos a las bibliotecas, a los archivos y a los libros antiguos. Esta tarde vamos a tener una conversación aquí desde la Biblioteca Palafoxiana sobre la temática del rescate y mantenimiento de fondos documentales en el siglo XXI. Y para eso contamos con la presencia muy enriquecedora y muy importante para nosotros de Juan Manuel Herrera Huerta, que es director adjunto de Adabi de México. Muy buenas tardes, Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto, Alexis. Pues el gusto es completamente nuestro. Me voy a permitir leer brevemente algo de tu semblanza para que la gente que nos acompaña también pues sepa un poco de ti y sobre el tema que vamos a abordar. Juan Manuel Herrera tiene una trayectoria de 40 años trabajando en instituciones dedicadas a la preservación del patrimonio documental y bibliográfico de México. Por 15 años trabajó en el Archivo General de la Nación, donde fue director del Archivo Histórico Central y director del Sistema Nacional de Archivos. Tuvo a su cargo el programa pionero de archivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue director de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ha publicado numerosos textos sobre archivos y bibliotecas, así como instrumentos de consulta. Es muy importante, la Guía General del Archivo General de la Nación, por ejemplo, y la Guía General del Archivo Histórico de la Ciudad de México, para poner dos ejemplos de acervos muy relevantes. Muy bien, estimado Juan Manuel, pues quisiéramos comenzar, porque esta conversación queremos centrarla precisamente en el tema del rescate y la conservación de archivos y acervos documentales en el siglo XXI, sobre todo pues en las actuales condiciones que impone la situación sanitaria a nivel global y especialmente pues aquí en nuestro país. Pero antes de entrar en esa materia tan específica, me gustaría, para poner en contexto, hacerte una pregunta muy general sobre la importancia de los archivos y los repositorios bibliográficos antiguos que tenemos en nuestro país. ¿Cuál es, en tu opinión, y también en la opinión de la institución que representas, de Adabi, que es una institución pues benemérita en este terreno, acerca de esta importancia de estos acervos documentales? Desde luego. Bueno, en realidad México es un país que cuenta con una enorme riqueza en sus acervos históricos, en los acervos documentales y en sus bibliotecas antiguas. Es un país privilegiado en ese sentido porque una historia milenaria, pero que para los fines de la documentación y los acervos bibliográficos es una historia de siglos con archivos muy, muy valiosos y algún tiempo con una gran tradición en la conservación de sus acervos a lo largo de los siglos también. En los archivos mexicanos, en las bibliotecas antiguas que conserva el país, está un testimonio de gran riqueza acerca de la historia de México, acerca de los temas que interesan hoy en día. No es un asunto solo de nostalgia académica, sino es un tema muy vivo, muy importante para nuestro país, conocer estos acervos, su riqueza informativa y al mismo tiempo ser una fuente múltiple para el conocimiento de nuestro país desde una perspectiva histórica. Es decir, en los archivos se guarda una memoria muy útil, muy importante, que permite a la vez el trabajo de los investigadores, de los estudiosos, permite también al ciudadano común conocer de temas de su interés, pero también es un tema que permite hoy en día la transparencia, permite también el que el ciudadano en una democracia considere sus acervos como un patrimonio de utilidad social. Así que nuestros archivos, el General de la Nación, los archivos históricos en los estados, la riqueza inmensa de los archivos municipales, de los archivos parroquiales, constituyen entonces un, digámoslo así, un acervo completo que permite
y exige que todos estemos atentos a su cuidado, a su preservación. Es por ello que Adavi se ha empeñado en los últimos 17 años, recientemente celebramos 17 años de actividades, Adavi arrancó en el año 2003 y sus fundadores, la doctora Marisabel Grañén Porrúa, don Alfredo Harp, la doctora Estela María González Cicero, el maestro Jorge Garibay, han impuesto un espíritu de trabajo, han estimulado a lo largo de todos estos años un espíritu de trabajo que pone el acento en el valor de contribuir con México. Es decir, hay una asociación que no es trivial. Los acervos mexicanos son una suerte de retrato rico, múltiple, profundo de la realidad mexicana a lo largo de los siglos. Y en ese sentido, Adavi contribuye a su preservación y al mejor conocimiento de estos materiales, poniendo también el acento a la facilidad para consultarlos. Los acervos, para que tenga sentido su conservación, deben de estar disponibles, deben de conocerse, deben de tener instrumentos de consulta, inventarios, catálogos, para que el investigador, el usuario, el ciudadano pueda acercarse a esa riqueza enorme de nuestro patrimonio documental y bibliográfico. Completamente de acuerdo. Una fantástica forma de comenzar a comprender este complejo asunto de todo lo que se requiere y todo lo que implica hacer el rescate y la conservación de archivos. Y bueno, pues es un camino que podemos ir recorriendo también conmemorando la historia de Adavi. Por eso es que me interesa también preguntarte en esta ocasión justamente eso, ¿no? Si puedes profundizar un poco más sobre esta historia de ya 17 años, que seguramente tiene sus raíces más atrás, incluso antes del 2003. Pero bueno, a partir de entonces, ¿cuáles han sido las experiencias de Adavi como institución y las tuyas también en el ámbito personal, en el trabajo con los archivos y las bibliotecas? ¿Con qué se han topado? ¿Cuáles han sido las principales tanto motivaciones para emprender ese trabajo como satisfacciones también a la hora de realizarlo? Eso es, mira, tienes razón. Adavi arranca el 9 de mayo del año 2003, pero sus promotores, el espíritu que despertó en sus fundadores, la idea de trabajar por los archivos y las bibliotecas de México, es anterior a esa fecha, en efecto. La doctora Grañén Porrúa es una investigadora muy destacada, una doctora en Historia del Arte que ha hecho contribuciones muy significativas a la historia de la imprenta y de los libros del siglo XVI mexicano. La doctora Estela María González Cicero tiene una trayectoria de décadas que la hace, sin lugar a dudas, quizá la máxima autoridad en materia de archivos en México. Ella fue la iniciadora en la época de la doctora Moreno Toscano al frente del Archivo General de la Nación de todo el proyecto de rescate de archivos en los municipios y en las parroquias de México. Es un proyecto monumental, pionero, cuyos resultados siguen aprovechándose. Y esa experiencia de la doctora González Cicero en el Registro Nacional de Archivos durante muchos años fue un antecedente que Adavi recupera y amplifica de muchas maneras. El propio maestro Jorge Garibay, desde el Archivo General de la Nación, tuvo también una actividad muy notable en el rescate de los archivos y acervos eclesiásticos. De tal manera que el grupo, yo mismo, sin vanagloria, trabajé también en el Archivo General de la Nación desde muy joven y esa experiencia acumulada y de todo el equipo de Adavi, porque es un equipo muy solvente técnicamente, muy entusiasta, y con mucha experiencia también, pese a que la mayor parte de ellos son gente muy joven. Esto permite que la tarea de Adavi se enriquezca con una experiencia muy anterior a su fundación. Bien. Pero es interesante hacer el vínculo, porque en efecto, por ejemplo, Adavi, que trabaja con archivos municipales, recoge la experiencia de todos aquellos años de la doctora González Cicero
en el Registro Nacional de Archivos. Y Adavi en ese sentido, por así decirlo, contribuye de una manera muy vasta porque trabajamos prácticamente en todo el país. Aunque hay que decirlo, Puebla ha sido un estado especialmente beneficiado porque no por otra razón, sino por la enorme riqueza de acervos y patrimonio documental y bibliográfico que conserva Puebla. Pero Adavi ha logrado en todos estos años, en 17 años, trabajar a escala nacional. Claro. Con una diversidad también, aunque no fue el propósito en sus inicios. Adavi, por su bien ganado prestigio, por los resultados tan notables que ha tenido en el rescate, en la preservación de los acervos, en su difusión, fue recibiendo solicitudes y fue ampliando su cobertura. De tal manera que en todos estos años, adicionalmente a los trabajos con los archivos que, digamos, eran un foco de atención normal, archivos en los estados, archivos en los municipios, proyectos con instituciones universitarias, la UNAM desde luego, abrió a otros campos, archivos fotográficos, museos, de distinta índole, con asesorías, con trabajo directo, con el proyecto de poder conjuntamente con las instituciones y con las personas que trabajan en esas instituciones, realmente llegar a ese sueño de tener acervos bien conservados con instrumentos de consulta. Es cierto, decía yo hace un momento, que México es un país privilegiado por esa riqueza. A un tiempo, estos esfuerzos institucionales, desde la federación, en los estados, en los municipios, en las instituciones privadas, se requieren y se requiere subrayar su importancia, porque a ese privilegio debe uno considerar una suerte de cara oscura de la luna, porque hay muchos rezagos, hay muchos problemas que se repiten, que no se superan, pese a que ya son décadas de un trabajo continuo, y que, decía también hace un momento, el trabajo que hace Adavi, o que hacíamos antes desde el Archivo General de la Nación, y que ahora continúa haciendo el AGN, se remontan también a una tradición. Es decir, en los siglos pasados hubo gente en México interesada en este patrimonio, en su conservación, en su estudio, de tal manera que lo que ocurre con quienes trabajamos en los archivos y en las bibliotecas es que en realidad somos un eslabón de una cadena muy amplia en la que han participado generaciones de personas, y que lo que buscamos es precisamente garantizar, por un lado, la conciencia de ese valor, del valor de este patrimonio, y por el otro, tratar de que ese patrimonio se conserve para las futuras generaciones. Es un patrimonio que, por definición, tiene un valor permanente. Es decir, aunque las distintas épocas tienen miradas distintas acerca de su importancia y su interés para distintos fines, el acervo mismo, los documentos y los libros, tiene un valor perdurable, permanente. Hay que conservarlos para siempre, en las mejores condiciones. Porque otro de los aspectos en los que ha trabajado Adavi de manera muy destacada, y contamos con un equipo extraordinario de profesionales en ese sentido, es la conservación y la restauración. Porque los libros y los documentos tienen materia frágil, se deterioran, las condiciones, la incuria, el descuido, la humedad, la temperatura inadecuada, provocan la presencia de plagas, de distintos deterioros, que a veces han prácticamente destruido acervos. De tal manera que el trabajo es un trabajo que combina distintos aspectos: conservación, instalaciones adecuadas, ordenación de los acervos, su descripción. Es muy importante conocerlos. Es decir, hay una suerte de paradoja. Siendo fuente de conocimiento, en realidad están en una suerte de duermevela mientras no se les conoce.
Así Es es. decir, ese enorme cúmulo de conocimiento depositado en los acervos eh, está quieto, dormido, mientras no se conozca con precisión lo que contienen, lo que significan, de dónde proceden, y eso permite al investigador académico, al historiador, pero también al ciudadano, poder localizar información. Esta fantasía de Internet, en donde uno cree que puede localizar todo, tiene en los acervos reales, en los acervos en, como el maravilloso en el que tú estás, la Biblioteca Palafoxiana, eh, tiene libros y documentos en donde en el libro, en el mueble contiguo, en la estantería contigua, hay cosas que enriquecen esa búsqueda. Claro. Por eso, digamos que es distinto a la búsqueda que ahora es tan popular de buscar algo en Internet y tener una respuesta que corresponde casi directamente a lo que uno busca o cree buscar. En estos acervos, en cambio, es de una riqueza, son de una riqueza tan amplia eh, que están interconectados sus temas y acervos, y uno, como digo, puede encontrar al lado de lo que busca lo que necesita. Fantástico. Tocaste un tema que me interesa también desarrollar en esta charla, aunque sea brevemente, que es precisamente el de la especialización, los perfiles necesarios. Y ya comentabas que en Adavi cuentan con un equipo que hace su trabajo de forma espléndida y esto, bueno, pues se nota naturalmente en sus trabajos. Brevemente también quisiera mostrar para que la gente que nos está escuchando ahora pues pueda ver alguno de estos trabajos. Mencionabas, por ejemplo, los profundos conocimientos del maestro Jorge Garibay en la organización de archivos eclesiásticos. Y aquí tenemos uno de los frutos de su trabajo, que es este manual de Adavi para la organización de archivos diocesanos, que es de la autoría del maestro Garibay, junto con otros instrumentos muy importantes para el trabajo en archivo, que justamente redundan en esto que decías tú primero, sobre la especialización. ¿Cuál es, pues, digamos, el perfil, o cuáles son más bien los diferentes perfiles que en Adavi se requieren para realizar un trabajo como es el de la conservación, bueno, el rescate primero y la conservación después de archivos y bibliotecas? Bueno, es muy interesante el ejemplo del maestro Garibay, porque en los archivos hay un principio, una regla de oro, al que llamamos el principio de procedencia. Es decir, los acervos, el archivo de una parroquia, de una diócesis, en realidad refleja a lo largo del tiempo la actividad de esa institución, la institución parroquial o diocesana. Y por ejemplo, el maestro Garibay, no hay duda, es uno de los grandes expertos, acaso el mayor en México, acerca de los acervos eclesiásticos. Esto deriva de su conocimiento acerca de la institución eclesiástica como un todo, del derecho canónico como una, digamos, fuente inequívoca de conocimiento acerca de esas instituciones y de lo que esos acervos contienen. De tal manera que el trabajo de Adavi y del equipo que formamos parte de la institución de Adavi combina distintas especialidades. Decía yo, hay historiadores, tenemos un caso muy interesante que es el Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación, CREE por sus siglas, que conjuga una serie de experiencias y especialidades de gente muy bien formada en la escuela de Churubusco, la Escuela de Conservación de Churubusco, y que hace a este equipo un grupo de jóvenes muy sólidamente formados, porque aquí hay también otra consideración. En el pasado, yo recuerdo cuando, imagina, yo entré al Archivo General de la Nación en el lejano 1981 y buena parte de los acervos o una parte importante de los acervos que conserva el Archivo General de la Nación se guardaban en la famosa Casa Amarilla
en Tacubaya, en condiciones muy malas, en condiciones muy malas. Cuando se trasladaron primero a Tacuba, al edificio que hoy ocupa el Museo Nacional de Arte, y después a Lecumberri, al Palacio de Lecumberri, que por lo demás fue una iniciativa brillante de la época para conservar los acervos y conservar ese magnífico edificio, se inicia una labor de conservación. Es decir, aquellos acervos tan valiosos que estaban en condiciones lamentables en la Casa Amarilla, el propio traslado a mejores condiciones introduce el principio de conservación. La limpieza, la revisión, la identificación de deterioros, de hongo, de plagas. Y por ejemplo, en Adavi se ha formado ese grupo en el Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación, que está muy atento en todos los proyectos que desarrolla Adavi a ese aspecto. Es decir, en primerísimo lugar, estar claros acerca de que de poco serviría el levantamiento de inventarios, la redacción de instrumentos de consulta, si se dejaran los acervos en las condiciones, cuando estas son inadecuadas, si se dejaran esos acervos en esas malas condiciones. Es decir, los proyectos de Adavi son integrales, buscan la recuperación de los acervos por la vía de su conservación y de su conocimiento. De ahí que el personal del Centro de Conservación es un personal muy especializado, muy especializado. Es decir, el diagnóstico de los problemas, para empezar, implica una serie de conocimientos acerca de los grados de deterioro, pero no solo a la manera, digamos, por así decirlo, elemental, en donde uno puede reconocer si algo está bien cuidado o en apariencia en mal estado. En el CRE lo que se hace son unos diagnósticos muy precisos de los problemas de conservación que tienen los acervos y de lo que requieren como conjunto o individualmente para poderse preservar a lo largo del tiempo. De tal manera que en el equipo de Adavi se conjuga una especialización que parte de los estudios que tiene la gente, de su experiencia a lo largo de los años en archivos y bibliotecas, y por otro lado, a esta combinación virtuosa, a mi juicio, en donde no se ven las cuestiones de forma aislada. Voy a poner otro ejemplo, que va de la mano con el Centro de Conservación que dirige Roxana Gobea. En el caso, por ejemplo, de la conservación de fotografías, que tiene a su cargo Berenice Hernández, pues es una especialización absoluta. Los acervos fotográficos tienen una serie de problemas que atender en materia de conservación muy exigentes, porque las emulsiones en los negativos, la preservación de las fotografías impresas, dependiendo también de la época, hace que sea necesario un trabajo muy especializado y que además ofrece o abre una nueva perspectiva. Nueva es un decir, pero digamos que ha ido creciendo favorablemente en el país respecto a atender y conservar los riquísimos acervos fotográficos que conserva México. Hay algunos muy notables, naturalmente, de los grandes fotógrafos mexicanos y con los que ha trabajado Adavi, pero al mismo tiempo, en los archivos, aún los más modestos o en apariencia más modestos, hay fotografías asociadas a los expedientes por la propia naturaleza de las funciones en los archivos municipales. Y esto, como digo, exige un tratamiento muy especializado. En el caso de Puebla, por ejemplo, en donde estamos desarrollando muchos proyectos y desde hace muchos años, Adavi ha trabajado con Puebla de manera muy intensa, se encuentra constantemente con acervos fotográficos que surgen, si no de manera inesperada, sí con una sorpresa muy grata, porque allí donde uno menos espera encontrar un acervo fotográfico, aparece en una caja o varias cajas con joyas mayores,
y que con mucha frecuencia exigen su tratamiento inmediato. Ahí aparece el otro problema. Muchos de esos acervos, especialmente los acervos que requieren una intervención de especialistas en conservación y restauración, plantea que los tiempos de trabajo, las exigencias materiales y económicas para poder adelantar su conservación, exijan proyectos muy puntuales, muy claramente establecidos en calendario y en tareas, porque lo que se necesita en primer lugar es detener el deterioro. Ajá. Detener el deterioro. Eh, Cambiando sus condiciones de depósito, las guardas frecuentemente son inadecuadas, los locales en donde se encuentran. Sí, un trabajo de estabilización lo Un más trabajo de urgente posible. estabilización. Ujú. De tal manera que esa especialización del equipo de Adavi, pero hay una curiosidad, cuando digo equipo de Adavi, hay que tomar en cuenta que en estos 17 años, Adavi ha incorporado en sus proyectos, no exagero, a miles de personas. Es decir, miles de personas en los proyectos, en los 1,700 proyectos que ha llevado a cabo Adavi en todos estos años, han involucrado a muchas instituciones y a muchas personas. Esa es una de las tareas que más enorgullecen a Adavi. La formación de personal, la formación aún, digamos, la creación de conciencia del valor de los acervos es formativo. Yo he dicho, y creo que con mucha razón, que Adavi es una escuela. Adavi, el método de trabajo que ha impulsado la doctora Granien y de manera muy especial la doctora González Cicero, es un método, es un espíritu de trabajo y eso ha formado una, una escuela de cómo hacer las cosas, de buenas prácticas. Esto ha permitido, por igual, el que el gobernador de un estado, el presidente municipal, un funcionario público, entienda el valor de lo que está en sus manos cuando se refiere a archivos históricos. Ujú. Y al personal que tiene a su cargo esos acervos, a los jóvenes estudiantes que están haciendo sus trabajos de investigación en esos acervos, se despierta un espíritu común para propiciar la conservación de estos materiales tan ricos y valiosos en el país. Fantástico. Y para no ir más lejos, bueno, tenemos aquí el ejemplo precisamente, como decías, de la palafoxiana. Me parece que podemos dar a conocer, para quien no lo tenga todavía en el panorama, este catálogo de manuscritos de la palafoxiana, que si no me equivoco es uno de los primeros grandes logros de Adavi, ¿no? Una vez que se constituyó en el 2003, como nos recordabas hace un momento, y ese trabajo que si no me equivoco es de 2004-2005, pues es precisamente eso que dices, una de las muestras del trabajo profesional que ha realizado Adavi en esta trayectoria de ya 17 años, pero que arrastra una historia personal de cada uno de los individuos que lo forman y justo como decías, una escuela formativa para jóvenes, porque las personas que participaron en el rescate de la palafoxiana allá en los inicios de este siglo, pues hoy son grandes investigadores, muchos de ellos gracias a que pudieron formarse con ese trabajo de rescate de la Biblioteca Palafoxiana, la biblioteca pública más antigua del continente. Eso es precisamente algo digno de destacar y de encomiar, pues, como parte del gran trabajo de Adavi. Y para irnos acercando hacia el final de esta charla, me gustaría también abordar brevemente, siquiera, algo acerca de pues, los planes a futuro, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones nuevas de trabajo que nos impone la situación sanitaria. ¿Cómo es que Adavi va a afrontar estos retos y cuáles serían algunas de las formas en las que cualquier archivo, cualquier biblioteca con fondo antiguo podría desarrollar su trabajo a partir de ahora? Es muy importante porque, en efecto, la pandemia en todo el mundo y en este mundo de los archivos y las bibliotecas obliga a repensarlo todo. Pero quizá aprovechando eh, todo el conocimiento acumulado que tienen las instituciones. En Adavi, ese es un
una idea, me parece muy valiosa, que nos ha presentado don Alfredo Harp y la doctora Granien. Requerimos el, digamos, aprovechar todo el conocimiento de estos años y volcarlo en estos meses, al menos en donde hay confinamiento en el país, hacia las personas. Es decir, si en un momento las personas han estado bajo resguardo, cuidando los acervos, siendo los guardianes de los acervos, la condición de confinamiento hace que esas personas sean las que estén frente a todo. Y esas personas que cuidan los acervos y los investigadores que utilizan los libros y los documentos históricos ocupan hoy el primerísimo lugar. De tal manera que en Adavi estamos diseñando, digámoslo así, bajo la conducción de la doctora González Cicero, una estrategia de trabajo en donde logremos combinar la capacitación a distancia, el trabajo con las instituciones de manera muy cercana. Es el caso de Puebla, es el caso de Oaxaca, es el caso de Zacatecas, con una biblioteca que yo siempre tengo en mente la palafoxiana cuando me refiero a ella, la biblioteca del Seminario Conciliar de Zacatecas, que ahora estamos trabajando, y, y que exige entonces una combinación a lo largo de los próximos meses y seguramente los próximos años, en donde aprovechemos de la mejor manera esta experiencia tan dramática de la pandemia. Necesitamos asegurar, en primer lugar, que las prácticas, los protocolos que se lleven a cabo en los archivos eh, no tengan sino un control estricto, riguroso de las condiciones para asegurar, en primer lugar, la salud de las personas. Claro. Y de la mano, el que logremos que, pese al confinamiento y frente a las condiciones difíciles que vivimos hoy en día y que vamos a vivir en los próximos meses y años, en parte por la situación económica, eh, permitan que no haya retrocesos graves, sino por el contrario, que logremos avanzar en, en ese entrenamiento con las personas, en el cuidado con los acervos y con la conciencia con los responsables institucionales. Esto creo yo abre una oportunidad inesperada, la oportunidad de poder comunicar este mismo ejercicio, Alexis, en el que estamos esta tarde, eh, probablemente no lo hubiéramos hecho en las condiciones en las que trabajábamos normalmente. Claro. Nos hubiéramos reunido en Puebla o aquí en Coyoacán y todo normal. Esta pandemia, paradójicamente, acerca a las personas de otra forma y nos permite comunicarnos, conversar, pensar, imaginar soluciones que en la normalidad parecían algo que ya estaba puesto sobre la mesa de manera inequívoca. En Adavi estamos comprometidos, esa ha sido la instrucción y el espíritu de la doctora Granien y la doctora González Cicero también. Estamos haciendo un trabajo muy minucioso de los protocolos y los proyectos en los días, semanas y meses por delante. Fantástico. Sí, podemos ver incluso que ya dieron inicio recientemente a algunos trabajos en el estado de Puebla, precisamente. Me gustaría nada más mostrar aquí algunas imágenes de lo que ya está pasando, obviamente con estrictos protocolos de salubridad para evitar, como decías, cualquier riesgo a la salud de las personas, que es lo principal, pero para que el trabajo en archivos no se deje de hacer, estamos viendo, estamos compartiendo ahorita la página, el sitio web de Adavi, y podemos ver que pues, los trabajos no se han, bueno, más bien ya se han retomado a partir de este gradual regreso a la normalidad. Y bueno, pues algo que da gusto, francamente, y que inspira seguramente a continuar con el trabajo redobladamente, pero atendiendo a los protocolos de seguridad. Pues, estimado Juan Manuel, gracias una vez más por conversar con nosotros esta tarde. Ha sido realmente muy interesante
y ha sido también, creo yo, muy importante abordar algunos de estos temas para que no se nos olvide pues la importancia de los archivos de las bibliotecas con fondo antiguo y para que el público que nos acompaña esta tarde en esta charla, pues pueda ir valorando el trabajo que se hace, el trabajo que hay detrás. Ahora, cuando entremos a una biblioteca, cuando tengamos necesidad de consultar un archivo, seguramente tendremos más en mente pues todo lo que implica, todo el esfuerzo que hay detrás de una conservación y de un rescate de este tipo. Así es. Te agradezco Muchas muchísimo, gracias, Juan Alexi. Manuel. Seguramente tendremos oportunidad de repetir y enriquecer todavía más esta conversación en futuras ocasiones. Mientras tanto, pues te deseamos lo mejor desde la Biblioteca Palafoxiana de Puebla hasta la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Creo que mi gatita también les mandó saludos. Un gran saludo a todo el equipo de Adavi también. Hasta luego. Hasta luego, gracias.